Bueno, ¿cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, alábalo, dale la gloria y la alabanza al nombre de Jesús, santo su nombre. Entonces, en el día de hoy, el 14 del mes de mayo de 2017, vamos a hablar sobre el hombre y su lugar en el mundo. Así es el servicio hoy, el hombre y su lugar en el mundo. Entonces, en el Salmo 8, 3 y 4, Salmo 8, 3 y 4. Salmo 8, 3 y 4, y así en el nombre de Jesús. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, fíjese esta pregunta que hace el salmista, en este caso es un salmo de David. Al ver la inmensidad del cielo, las estrellas, el sol, las cosas que uno ve a simple vista, se compara con el hombre y se da cuenta que el hombre es algo muy pequeño delante del universo, ¿no? Entonces se hace esa pregunta, el salmista le hace esa pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que él tenga memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, esta pregunta acerca de qué es el hombre, de dónde viene, para dónde va, cuál es su lugar en el mundo, se la han hecho muchos pensadores, muchos filósofos, investigadores a través de los siglos. Amén. Y ellos tienen diferentes respuestas de acuerdo a su visión que tienen del mundo y de las cosas. Pero nosotros en el día de hoy vamos a mirar al respecto lo que dice la palabra acerca del hombre. Entonces, dice la escritura en el libro de Génesis 1:27, Génesis 1:27. Y así en el nombre de Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces fíjate, lo primero te dice que, te estoy diciendo las palabras, que el hombre es una creación que tiene la imagen, que tiene la figura de Dios. Amén. Entonces, queda como para una tarea, lo que leen la Biblia, ver, por ejemplo, cuando Dios se aparece a Abraham junto con dos ángeles, que ellos tenían una figura, eran como tres varones. Amén. Y en las diferentes visiones que tienen los profetas, Dios tiene una figura como la del ser humano. Entonces, el hombre tiene una figura como la del cuerpo de Dios. Amén. En la parte visible de Dios, porque también sabemos que Dios ocupa todas las cosas, pero en la parte visible de Dios tiene una figura que es como la del ser humano. O sea, el hombre fue hecho imagen de Dios. Entonces, según la palabra, el hombre es una creación de Dios que fue hecho a su imagen. Amén. ¿Está claro eso, verdad? Entonces, cuando Dios crea al hombre, dice el libro de Lucas 3:38 que el hombre tiene una característica especial. Era hijo de Dios. Eso lo dice la palabra en Lucas 3:38. Lucas 3:38. Vamos a mirar. Lucas 3:38. Dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán,
hijo de Dios. Porque ahí se está hablando de la genealogía de Jesús según la carne, o sea, contando la genealogía de la tribu de Judá hacia atrás. Entonces dice que Adán era hijo de Dios. Como hijo de Dios, pues tenía derecho a la vida eterna. Amén. Pero los hijos de Dios, esa es la aspiración de ellos, la vida eterna junto con Dios. Entonces, ¿cómo trataba Dios a Adán? Lo trataba como un buen padre trata a su hijo, como miremos en Génesis 2, del 15 al 25. Génesis 2, del 15 al 25. Dice así, en el nombre de Jesús. Tomó pues Jesús Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jesús Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jesús Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jesús Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jesús Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jesús Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces fíjate que allí, por ejemplo, le dice que puede comer de todos los árboles del huerto, que se guardara del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le fabrica una ayuda idónea para él, trae los animales para que los nombre. En fin, en pocas palabras, Dios trataba como un padre amoroso trata a un hijo. Amén. Lo instruía y le daba cosas. Amén. Hasta ahí tenemos esa parte del trato de Dios con el hombre en el principio. Ahora, además, tenemos que ver en Eclesiastés 3:11, por ejemplo, miremos en Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Dice: todo lo hizo hermoso, dice el nombre de Jesús, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿En el corazón de quién? Pues el 10 lo dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, en el interior del hombre ha puesto eternidad. Amén. En el interior del hombre ha puesto eternidad. Por un lado, fíjense, esa búsqueda del hombre a través del universo, a través de toda la tecnología que ha desarrollado, para mirar estrellas, galaxias y todas estas cosas lejanas, y hacer mediciones y estudios de física, de matemática. Esa idea de buscar lo eterno, pero ellos lo hacen a través de las cosas físicas. Pero que dentro del ser humano hay algo que Dios puso, que es el alma. En el alma hay eternidad. Y el Espíritu de Dios que da vida también tiene eternidad. Entonces dentro del ser humano hay eternidad. Amén. La diferencia está
para esa eternidad en la obediencia que haya tenido con lo que Dios manda. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba, hermano, gloria a Dios, santo su nombre. Gloria a Dios, santo, santo su nombre. Entonces, todo esto fue al principio, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre y hizo todas estas cosas. Ahora bien, hijo de Dios. Entonces, las personas están en este mundo, pero no analizan que son transitorias. Amén. O sea, piensan que el mundo, que la vida que nosotros tenemos en el mundo, o sea, el trabajo que realizamos, los gustos, los placeres que se da a la persona, todas las cosas que hacen material son un fin. Y eso piensa la gente durante muchas personas durante su tránsito por este mundo. Pero la Biblia dice que cuando se es hijo de Dios, se hace algo y se tiene un sentido, un fin. O sea que sencillamente leemos en la palabra, en Isaías 43:7, fíjate, en Isaías 43:7, y así en el nombre de Jesús. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, todo lo que tengan el nombre de Dios. Entonces, para eso es importante conocer el nombre de Dios. Entonces, si nosotros le decimos a las almas, ¿no?, que el nombre de Dios es Jesús, y muchos que no entienden se burlan, por la palabra lo podemos mostrar. Pero en el día de hoy, hermano, hermana, el que me está escuchando, dice la Biblia que Dios dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, el tener el nombre de Dios, el tener el nombre de Jesús, pues la persona ya sabe, y si no lo sabía ya lo sabe hoy, que fue creada para la gloria de Dios, o sea, para ser parte del reino de Dios. Y es una obra de Dios. Dice: lo formé y lo hice. Ellos no se hicieron a sí mismos hijos de Dios. Amén. Entonces, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Entonces ya tiene su vida, ya tiene un sentido trascendente. En pocas palabras, ya sabe que su trabajo, su dinero, sus títulos, sus bienes, su familia y todo esto no es un fin en sí mismo, sino que es algo transitorio, porque esa persona ya sabe que fue creado para trascender, para la gloria de Dios, para llegar a donde está Dios mismo, al reino de Dios. Amén. Entonces eso es maravilloso, porque nosotros estamos hablando hoy del hombre y su lugar en el mundo. Entonces fíjate, la Biblia comienza a decir que los hijos de Dios, los que tienen su nombre, los llamados de mi nombre, están hechos para la gloria de Dios. No están hechos para simplemente dejar todo en este mundo, sino para trascender. Y dice el libro de Efesios 1, 11 y 12. Vea, dice así en el nombre de Jesús. En él asimismo, ¿de quién? En Cristo, porque antes del 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, fíjense bien, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Entonces, la persona, cuando conoce a Jesucristo, cuando está en Cristo, cuando tiene el nombre de Dios, cuando tiene el nombre de Jesús, entonces ya saben algo también, de que tuvimos herencia y que hemos sido predestinados a fin de que, o sea, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, nosotros estamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces somos creados para su gloria y para la alabanza de su gloria. O sea, ya nuestro sentido en esta vida ya adquiere otra dimensión. O sea, ahora mismo no estamos en la gloria porque no hemos trascendido, no hemos pasado a ese estado de salvación, al cuerpo de gloria, porque estamos todavía en este cuerpo de carne, porque eso es un momento futuro, ya sea cuando la persona haya fallecido y venga a Cristo y resucite con él, o si está aquí y le ha creído al Señor y ha obedecido, en su segunda venida será transformada. Pero mientras tanto, nosotros somos para alabanza de su gloria, para alabar y glorificar su nombre, para alabar y alabar a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo. Gloria a Dios. Y lo puede confirmar en Isaías 43:21. Isaías 43:21. Dice así. Isaías 43:21. Dice así. En el nombre de Jesús dice: este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Es lo mismo que venimos diciendo. Entonces, los hijos de Dios, los llamados de su nombre, de su pueblo, publicará sus alabanzas. O sea, cantará las alabanzas de Dios, cantará los salmos y cantará la palabra que Él ha dado. Porque cantará mis alabanzas, no sus alabanzas, sino mis alabanzas, las alabanzas que Él ha dado. Y que están aquí en esta palabra que se llama la Biblia. Aquí están las alabanzas, en los salmos están las alabanzas. En muchas palabras están las alabanzas. Amén. Entonces, eso es la condición para los hijos de Dios. Pues, ya el hijo de Dios no se pone a pensar, a filosofar. Y fíjate cómo ha llegado la filosofía del ser humano. Gente inclusive hoy dicen, no puede mirar usted en redes sociales o en internet, no es que el hombre lo crearon los extraterrestres. Entonces, a través de los animales pusieron un código genético y fabricaron un hombre. Hombre, por Dios. El enemigo engaña de diferentes maneras. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Eso es un engaño. El hombre, como dice la palabra, fue creado por Dios. Y Dios puso idea de eternidad. Amén. Y Dios le ha dado su palabra. Amén. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Alaba su nombre, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo y santo es su nombre. Alaba, hermano. Gloria a Dios. Ahora, el ser humano, siendo hijo de Dios, originalmente estando enseñado por Dios, pierde esa condición. El ser humano perdió esa condición a causa del pecado y todo cambió en su vida y también en la vida de la creación, la cual Dios le había dado para que cuidara. Amén. Génesis 3:17. Génesis 3:17. Vea lo que pasa.
Génesis del 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, debido a la desobediencia del ser humano, vino maldición sobre la tierra, y también vino el trabajo duro. Vino el trabajo duro. Amén. Para el hombre, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La imposición del duro trabajo sobre el ser humano. Entonces, el 23 te dice: y lo sacó Jesús del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, se había perdido la comunicación con Dios, había entrado en él el engaño, la mentira, había entrado la maldad al corazón del ser humano. Entonces ya no podía tener el ser humano comunión con Dios. Esa relación estrecha que había entre el hombre y Dios se había perdido a causa de la desobediencia. Amén. Dice, y lo sacó Jesús del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces lo echó de su presencia. Eso es así. Entonces, los descendientes de Adán sufrieron las consecuencias de su pecado. Toda la humanidad. En Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, en el nombre de Jesús dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la consecuencia del pecado fue la muerte, y todos, absolutamente todos, los seres humanos, compartieron ese pecado de los padres originales. Entonces, el hombre en esa condición, ¿qué fue lo que pasó con el hombre en esa condición? Él pasó de ser el amo, el señor de la creación, que Dios le había dado ese poder, a ser un hombre vano, un hombre pasajero. Dice la escritura, amén, en el Salmo 69:2. Entonces el Salmo 62:9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. La condición de los hombres, apartados de Dios, sin comunión con Dios, alejados de la vida eterna. Amén, alejados de las promesas de Dios. Entonces, son vanidad, todos los seres humanos vanidad. Y primera de Pedro 1:24.
Y así en el nombre de Jesús. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. No. Entonces, como vanidad, cosa pasajera, cosa vana, cosa que no perdura. Entonces, toda carne es como hierba y la gloria del hombre como flor de la hierba. Entonces, la gloria, los grandes títulos, los grandes honores y todo eso desaparecen. Amén. O sea, toda la gloria y la conquista del hombre desaparecen. Eso queda en unos libros de historia y después nadie ni nos vuelve a ver. Y ahora con la tecnología que hay, que nada más los profesores de historia. Entonces, ese hombre, así en ese estado de pecado, en ese estado de vanidad, en ese estado de no trascendencia, amén. Porque habíamos visto que los hijos de Dios trascienden, que son para la gloria de Dios, amén. Pero el hombre vano, engañado, el hombre que pecó, sigue engañado por el enemigo. Hay un espíritu que opera en él que lo engaña. Dice el libro de Apocalipsis 12:9. Dice así en el nombre de Jesús. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, del enemigo que tiene todos esos nombres que usted ve ahí, gran dragón, serpiente antigua, Diablo, Satanás, el enemigo, y sus ángeles, cumplen una función en la tierra engañando al mundo entero. Amén. Entonces muchos esperan y se burlan porque muéstramelo, a ver, ¿dónde está el de los cachos de la cual no? Engañados están. Engañados están porque las acciones perversas que usted ve, la injusticia que usted ve todos los días, los grandes desfalcos, las grandes estafas y toda serie de atropellos que hay alrededor de todo el mundo, esas son acciones de los hombres. Pero esas mentes de los hombres, llenas de avaricia, de maldad, amén, de codicia, son mentes engañadas por el enemigo. Amén. Entonces, es un espíritu que trabaja en la mente de los hombres. Habíamos dicho, un celular no se prende solo. Una información de WhatsApp, que muchas veces es falsa, o de una red social que muchas veces es mentira, y se difunde rápidamente como falso rumor. Eso no se originó automáticamente, eso lo originó una persona que fue tratada en su mente. Amén. O sea, las cosas que nosotros vemos, las acciones de los hombres, se refleja el espíritu que las inspira. Amén. En pocas palabras, el árbol se conoce por su fruto. Amén. Entonces, esa acción del enemigo tiene envuelta toda la tierra. Entonces, no nos engañemos. O sea, no se trata de ser pesimistas u optimistas. Porque nosotros podemos todos los días salir con optimismo, trabajar y estar contentos, dándole la gloria a Dios porque nosotros conocemos la palabra. No, pero es que no se trata de ser pesimistas u optimistas, sino que nosotros nos ajustamos a lo que dice la palabra. Ciertamente el enemigo engaña al mundo entero. Y existe un desorden generalizado, causado por la acción de los hombres, pero es que esos hombres están siendo engañados. En su mente se manifiesta la acción del espíritu contrario. Amén. Entonces,
Este hombre engañado a la época actual en que estamos, en este mundo contemporáneo, ha visto multiplicarse la ciencia, y eso lo había profetizado Dios, ¿verdad? Daniel, para el final de los tiempos, Daniel 12:4. Y así el nombre de Jesús. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, que para el tiempo del fin se había profetizado que la ciencia se iba a multiplicar. Y eso es ciertísimo. Cuando el ser humano pensaba ir de un continente a otro en unas cuantas horas, y eso con esos modernos aviones se puede hacer, amén. O hablar con una persona al otro lado del mundo a través de las comunicaciones, o vernos a través de internet, estas cosas. O sea, la tecnología ha avanzado unos pasos gigantescos. Entonces, eso está ya profetizado para el final de los tiempos. Amén. Entonces, este conocimiento que ha adquirido el hombre lo ha ensoberbecido más, y en general la humanidad se ha separado más de Dios, en general, ¿no? Que también hay personas que han tenido trato de Dios, pero en general la humanidad se ha separado más de Dios, se ha ensoberbecido más de Dios. Entonces, muchas veces los seres humanos creen mentiras ya, muchas mentiras. Por ejemplo, decir, no, que un mundo de prosperidad, igualdad, de fraternidad. Un mundo de prosperidad, igualdad y fraternidad. ¿Sí habla de eso? Que nosotros en este mundo y con estos seres humanos, con esa mentalidad entenebrecida, o sea, llena de tinieblas, tratados por el enemigo, llenos de avaricia, de ambición y de desprecio por sus semejantes, que nosotros vayamos a ver igualdad y fraternidad. Eso es un engaño, no va a haber ninguna igualdad, prosperidad y fraternidad para toda la humanidad al mismo tiempo, porque desgraciadamente en este mundo actual, y eso es consecuencia también de la acción del pecado en los hombres, el progreso de muchos es el hundimiento de los otros. Eso no lo estamos inventando, eso usted lo puede ver en su vida diaria, en su caminar diario, además de ver la noticia y todo eso, lo nota. Amén. Entonces, eso es un engaño, eso es un sofisma, eso es una mentira. Entonces, existen diferentes profetas falsos de la prosperidad, tanto a nivel no creyente como a nivel creyente. Y tienen muchísimos seguidores. Muchísimos seguidores. Y ya el libro del profeta Dios a través del profeta Miqueas, en capítulo 2, versículo 11. Miqueas. Y así en nombre de Jesús, ya lo que profetizaba Miqueas. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiera diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces a esos profetas, falsos profetas, que andan predicando y profetizando el evangelio de la prosperidad, o los no creyentes que andan predicando que no, que todo lo que uno se proponga en esta vida y lo consigue y no sé qué, y tú eres un tigre, tú eres un elefante, tú eres un no sé qué, tú eres un rinoceronte y vas a acabar con todo y todo se te va a dar porque tú lo decidiste. No, las cosas no pasan así. Amén.
Las cosas no pasan así. Entonces, esos profetas profetizan de vino y de sidra. Y tienen miles de seguidores. Millones de seguidores. Pero todos son engañados, tanto los unos como los otros. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo es su nombre. También el libro de Primera de Juan, para el pueblo cristiano, ya eso sí es específico para los creyentes. Primera de Juan 4, del 1 al 5. Primera de Juan. Bueno. 4 del 1 al 5. Fíjate. En el nombre de Jesús. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, que dejó su trono de gloria, y dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice la Escritura. O sea que ya no dejó su forma de Dios y vino en forma de siervo, forma de hombre. Y se despojó a sí mismo. Y yo lo creo. Amén. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, nosotros confesamos que Jesucristo dejó su trono de gloria y se manifestó en carne. Amén. Tomó forma de siervo y vino a darnos salvación a través del sacrificio de la cruz. Amén. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, desde el principio de la predicación del evangelio con los discípulos, ya la gente comenzaba a blasfemar, ya la gente comenzaba a decir lo que no era. Amén. Ya la gente decía que no, Dios no ha venido en carne, no, Dios no puede haber venido en carne. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces nosotros vemos acá la diferencia, dice, ellos son del mundo, por eso. Fíjate, ella decía que el profeta que te profetiza de vino y sidra, ese oiréis. Y estos hablan del mundo y hablan del evangelio y la prosperidad y hablan de una cantidad de fábulas, de una cantidad de historias que no tienen asidero bíblico, y la gente los sigue por miles, por millones a través del mundo y amasan fortunas. Pero eso no significa nada, porque nosotros sabemos que toda la gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy y mañana se seca. Amén. Entonces, pero fíjate, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, en la iglesia de Jesucristo, todo el que conozca la palabra de Dios no te va a hablar de propiedades, de plata, ni de dinero, ni nada de eso. Porque la bendición de Dios es la que enriquece, y Él verá a quién enriquece y a quién no enriquece, si está en el orden. Amén. Dios tiene un mensaje de salvación del alma, porque el fin de la fe es la salvación del alma. Amén. Entonces, fíjate que ese espíritu que venimos hablando, del hombre y su lugar en el mundo, ese espíritu engaña al mundo entero y tiene sus profetas. Amén. Unos se hacen pasar por creyentes, que son falsos creyentes, y los otros dicen no creer en nada. Pero igual tanto los unos como los otros le están sirviendo a ese espíritu contrario. Amén. Entonces, la palabra enseña claramente
la verdad de lo que sucede con el hombre en su interior y hacia dónde va el mundo. Dice el libro de Isaías, Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. Fíjate lo que Dios le dice al enemigo, a Satanás. Es decir, el nombre de Jesús. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí está, vea, una función del enemigo. A través del engaño debilita a todos los seres humanos, a las naciones. Amén. Y te dice del 16 al 17. Se inclinarán, ya en el nombre de Jesús, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Amén. Entonces fíjate la acción del enemigo sobre los seres humanos. Trastornar los reinos. Puso el mundo como un desierto. Y esto lo hemos comentado antes. Puso el mundo como un desierto. El que quiera hacer esa tarea, que es sencilla hoy en día, y tiene acceso a internet, por ejemplo, puede ver fotografías de la Tierra en proyecciones hacia años que vienen, de cómo se acaban los bosques en el mundo. Eso no es un invento, solo están fotografías de la Tierra y mapas y diagramas de la Tierra. Cómo están desapareciendo a un ritmo vertiginoso, aunque se haya disminuido un poco ese ritmo, en los últimos 100 años, en los últimos 50 años eso ha sido una cosa tremenda. O sea que la Tierra sin bosques, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo qué? Cuando la gente quita los bosques y después utiliza intensamente los cultivos, cuando la tierra se degenera, etcétera, etcétera, y abandona la tierra y sigue adelante hacia otro sitio y tumba más bosques, ya sea por acción de colonos o extracción de minerales, extracción de petróleo, extracción de diferentes sustancias de la tierra, o por la misma madera de los bosques. Es como cuando pasa una plaga de langostas, que tenemos un cultivo y después de que la plaga pasa, todo queda cortado, la semilla comida y todo destrozado. Amén. Entonces fíjate que ya hace más de 2500 años el Señor, a través del profeta Isaías, decía esto, que puso el mundo como un desierto. Fíjese bien, que puso el mundo como un desierto. Y ni pensar que eso tuviera que ver con la situación de los árboles y de los bosques de esa época, porque hace 2000 años el mundo estaba poblado de vegetación. Amén. El Amazonas estaba intacto, los bosques en Asia también, aunque había población y todo, también se conservaban, etcétera, en África, etcétera. Entonces, otra característica del enemigo, a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, Satanás voluntariamente no libera a nadie. Amén. El único libertador, el único salvador, el único que nos puede sacar de las garras del enemigo es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Jesús.
Entonces, ya estamos concluyendo con todo esto que hemos leído. Entonces, la acción del enemigo sobre la mente de los hombres, sobre los seres humanos, es la que hace que actúen así, como depredadores del planeta y como depredadores de sus semejantes. Amén. Y dice el libro de Isaías 24, 4 al 5. Así en el nombre de Jesús. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Fíjense bien. Entonces la tierra se contaminó bajo sus moradores. Entonces, traspasaron las leyes. Entonces eso no es nuevo, eso es desde que el hombre es hombre y cayó bajo el poder del enemigo. Los hombres están traspasando las leyes. Falsearon el derecho, usted lo puede ver. Como a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y como la ley castiga a los humildes. Personas que han cometido falta, sí, han cometido falta. Pero el castigo para ellos, los poderosos no, los poderosos le dan mansión por casa. Mansión por cárcel. Lo está viendo, ¿verdad? Entonces, falsearon el derecho. Amén. Entonces, quebrantaron el pacto eterno. Los seres humanos en general, no todos, desprecian el pacto de Cristo en la cruz, desprecian el sacrificio de Dios. Amén. Y se burlan de la palabra de Dios. Entonces, todo esto hace que la tierra esté enferma por la maldad de sus moradores. Amén. Entonces, ese hombre en ese estado no es consciente del daño que está causándole a sí mismo y que está causando al planeta. Y dice el libro de Apocalipsis 11:18. Apocalipsis 11:18. Y así en el nombre de Jesús. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fíjense bien, ahí habla de destruir a los que destruyen la tierra, como estamos hablando de que el ser humano, engañado por el enemigo, está volviendo el planeta como un desierto, como estaba profetizado. Amén. Entonces, esos van a tener su paga. ¿Cuándo? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Y también dice, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre. Entonces fíjate lo que hablábamos al principio, de que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está el problema importante, que esto es algo muy serio: conocer y temer el nombre de Dios. Amén. Porque eso recibirán una paga, pero es un galardón, un premio. Y los otros, los que destruyen el planeta y que destruyen a la humanidad también, y se destruyen a sí mismos también, recibirán su castigo. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Claro, ira, juicio contra los que destruyen la tierra, contra los que siguen al enemigo, y galardón, premio a los que temen su nombre, a los profetas que vencieron ya, a los apóstoles que vencieron ya, y a todos los apartados del mundo para él. Amén. Eso es algo que Dios tiene muy claro. Entonces, este hombre engañado
Este hombre que fue creado por Dios a su imagen, que Dios puso idea de eternidad y que le dio tantas cosas, y luego peca, desobedece y se rebela contra Dios. Todavía Dios tiene misericordia y le da la oportunidad de volver al principio. Amén. Le da la oportunidad de volver a la comunión con Él. Eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios. Entonces, dice Juan, el libro de Juan 10, 27 a 30. Juan 10, 27, 30 dice, el nombre de Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, entonces las ovejas oyen la voz de Jesucristo. Amén. Y la oveja que oye el mensaje y que le cree al Señor Jesucristo y que se arrepiente y se bautiza en su nombre, tiene la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Y yo la conozco y me siguen. O sea que las ovejas que oyen la voz de Jesucristo, ¿a quién siguen? Es que esto es una buena pregunta que hay que hacer a los religiosos. Porque los religiosos tienen una idea que nació entre 300 y 400 años después de Cristo. Bueno, porque no saben a quién siguen. No saben a quién siguen. Yo sigo a uno. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Se está hablando de Jesucristo, que las ovejas siguen a Jesucristo. Amén. No siguen a ningún otro. Me siguen, no nos siguen, sino me siguen a Él. Amén. Entonces esto es una buena pregunta que hay que hacerle, porque no se llama Jehová ni se llama Yahvé ni nada. Me siguen a Jesucristo. Amén. ¿Y quién le da la vida eterna? Jesucristo. Yo le doy la vida eterna y nadie la arrebatará de mi mano. Y después dice, mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, entonces ¿en qué mano están? ¿En la mano de Jesucristo o en la mano del Padre? Fíjese bien eso, analícelo y que Jesucristo le revele. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo, hermano, Jesucristo es Dios. Amén. Dios el primero y el último. El alfa y la omega. Es un Dios majestuoso, como lo podemos leer. Al principio y fin, Apocalipsis 1, del 9 al 18. Apocalipsis 1. Del 9 al 18, dice así. Nombre de Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, si tú te das cuenta allí, la visión que tiene nuestro hermano Juan, te das cuenta, algo sencillo, que Juan no está viendo a Jesucristo como lo vio cuando estuvo aquí en los días de su carne, sino que lo está viendo en su gloria, con su potestad, con su majestad, con su poder. Amén. O sea, lo está viendo en el campo espiritual. Entonces, eso nos recuerda una palabra que dice que si alguno ha conocido a alguien según la carne, ya no lo conocemos así. Si alguno conoció a Cristo, ya no lo conocemos así. O sea, respecto a los que lo tuvieron, fueron contemporáneos con él y estuvieron con él, ya no lo conocen así. Amén. O sea, lo que pasa es que Cristo murió, resucitó y subió, y tiene todo el poder, y la gloria es suya, y el poder es suyo. Amén. Lo que sucede es que Jesucristo todavía no ha venido a poner orden a esta tierra. Eso es lo que sucede. El enemigo está furioso y ha intensificado sus acciones en el ser humano, porque sabe que le queda poco tiempo. Amén. Eso lo dice la Escritura. Al enemigo le queda poco tiempo. Y él ha desatado muchas cosas sobre la tierra, pero nosotros Dios nos ha dado entendimiento y estamos con el verdadero, estamos con el ganador, estamos con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo es su nombre, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces nosotros comenzamos a tener comunión con Dios. Entonces, en pocas palabras, nosotros volvemos al principio. Es un volver al principio cuando el hombre tenía comunión con Dios. Amén. Antes de la aparición de la ley y antes de la caída del hombre tenía comunión con Dios, un volver al principio. Dice Mateo 19, de 3 al 9. Mateo 19. Y así, en nombre de Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, era una pregunta para, siempre los fariseos se acercaban a Jesús, no era para aprender de él, sino para ver en qué cosas se equivocaba, supuestamente en qué cosas lo hacían caer, ¿amén? Para acusarlo. Ellos lo que querían era molestarlo, acusarlo,
hacer que cayera, porque ellos lo movía el otro espíritu. Amén. Entonces, cuando él les da esta enseñanza acerca del divorcio, él les dice algo que está por encima de la ley. O sea, es algo que sucedió al principio, fíjate bien. Así que ya no son llamados sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces te estás dando un texto del libro de Génesis que es antes de la ley. Un texto que es antes de la ley y le está enseñando le está diciendo a los fariseos y nos está enseñando. Hombre, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero nos está enseñando algo que se dio al principio. Entonces es una invitación que hace el Señor Jesucristo, que la gente vuelva a ese principio que es el estado en que el hombre tenía comunión con Dios. Amén. Y lo vuelve a repetir cuando dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús quiere que los seres humanos oigan su voz y vuelvan a tener ese estado de comunión que tenía el ser humano al principio. Amén. Eso es una enseñanza que nos está dando el Señor Jesús ahí. Entonces, vemos que como parte del engaño, vemos que muchos dicen, no, lo que pasa es que no, esa palabra se escribió hace 2000 años, eso está desactualizado y tenemos que adaptar la palabra a los tiempos modernos. Pero eso nunca se dio así. En la escritura no contempla eso, de adaptar la palabra a los tiempos modernos. No, nunca se contempla. Entonces, nosotros hemos buscado desorden. Bueno, el enemigo estaba suelto y ha intensificado sus acciones. Pues ante esa situación y ese desorden, pues dice la palabra en 1 Pedro 4, del 1 al 5. En el nombre de Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en la época del Imperio Romano, cuando los apóstoles vivieron esto, entonces él le escribe a los hermanos que no hagan las cosas que hacían antes. Amén. Y que no sigan al mundo en sus disoluciones, en sus celebraciones, en sus fiestas, en sus bacanales, en todas las cosas que hacen unos seres humanos que tienen su mente entenebrecida, llena de tinieblas. Amén. Y también fíjate que los hermanos en esa época era más dura, porque los hermanos eran ultrajados, dice. A ellos les parecía cosa extraña que los cristianos no fueran con ellos a participar de todas esas cosas, y los ultrajaban. Entonces dice el apóstol, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, ellos le darán cuenta al Señor Jesucristo por esa actitud que tienen contra los hermanos. Entonces no te extrañe, hermano creyente, si el no creyente, el que no ha escuchado la voz del pastor, o sea, la voz de Jesucristo, no la ha escuchado, te maltrata, te persigue, o habla mal de ti o te ultraja. No nos debe extrañar eso, porque siempre fue así, porque en ellos opera un espíritu diferente, un espíritu que lo tiene engañado.
Bueno, y este es el mensaje de hoy. Vamos a darle la gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria a su santo nombre. Santo, santo su nombre. Gloria a Dios. Bueno, y así terminamos este servicio en el día de hoy sobre el hombre en su lugar en el mundo. Esperemos que usted en su casa con calma lea ahora su escritura, lea todas las citas, las medite, compare todo lo que se le ha dicho y mire que estas cosas sean así. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Jesús mi Dios y también de compartir este servicio y los otros servicios que también tenemos allí en video con otras almas. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.